quiero la libertad financiera, quiero la libertad de tiempo, quiero ser mi propio jefe. El ser tu propio jefe es como la meca, pero ser tu propio jefe es una responsabilidad, yo creo que 10 veces mayor, porque vos no, a las 5 de la tarde, a las 6, no apagás y que bueno, listo, me olvidé del negocio, no. ¿Para qué hago lo que hago? O sea, ¿realmente tiene sentido para mí estar mentoreando a una persona durante 3 meses por $100 mensual? Esa filosofía personal afecta muchísimo el negocio y qué estás dispuesto a sostener y cómo esa estructura te permite esa vida que te habilita, porque tu negocio habilita la vida que quieres vivir. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Miro Netflix. Decisión de pobreza. Liberar tiempo para ocupar en entretenimiento y gastar más dinero. Este negocio de verdad, porque en vender en digital todo el mundo te vende, el hecho de ser libre financieramente, vives internet, trabajas y laburas desde la playa, pero ¿qué pasa con las otras cosas que no son tan sexys? Estructuren bien las estrategias de comunicación de manera profesional, entendiendo en qué liga juegan, dónde están posicionados en el mercado desde el cual se están moviendo, y apalánquense en las finanzas para que pueda ser sano para su mente y para su bolsillo. Bienvenido a este episodio de Terapia de Negocios, donde venimos a meternos de lleno en el mundo digital. Vamos a conversar de los negocios digitales, a ese pymesario digital que transformó su conocimiento, lo monetizó, empezó a laburarlo, empezó a tener ese desarrollo en un mundo bien interesante que es digitalizarse, vender por internet, la famosa libertad financiera que se vende desde internet, pero bueno, hay que ver si es libertad financiera o esclavitud financiera del negocio, de las operaciones, de cómo uno entiende que este negocio de verdad, porque en vender en digital todo el mundo te vende, el hecho de ser libre financieramente, vives internet, trabajas y laburas desde la playa, pero ¿qué pasa con las otras cosas que no son tan sexys, que se tienen que elaborar para tener un negocio que de verdad disfrutes, que de verdad crezca y crezca desde el disfrutar el negocio y no desde la ansiedad? Pasa que rara vez existen esas cosas. Pasa que terminamos siendo profesionales de la venta, pero completamente amateurs al momento de gestionar, de saber, de saber dónde estamos parados. Esa frase es clave dentro del proceso. Somos profesionales de la venta y amateur. Cuéntame un poco más desde dónde se ve esto, por lo menos en los negocios digitales. En los negocios digitales, por ejemplo, el típico caso de una agencia, digamos, soy un pibe, empecé a laburar, tuve un par de clientes, me dije a otro amigo, vamos a montarnos una agencia, vamos al mercado. ¿Qué no ve estos pibes cuando empieza? ¿Qué no ve cuando está desarrollando el negocio? Es un problema de educación, en términos generales, de que no existe la educación financiera para emprendedores. ¿Por qué? Porque todo el auge de los mercados de los negocios digitales empieza a explotar un poquito antes de la pandemia, o mismo en la pandemia, en la cual hay mucha ebullición, entonces hay como una gran ola de exponencialización de cantidad de negocios digitales, en la cual todo era sinceramente venta, gracias al contexto de ese momento que era mucho dinero sobrante, mucho tiempo sobrante y necesidad de entretenimiento. Entonces, claro, las estructuras de negocios que se empiezan a crear en esos momentos están enfocadas en vender y obviamente iban a ser negocios rentables si no teníamos a dónde gastar. Estábamos todos preocupados, encerrados, porque hasta le tirábamos alcohol en gel a los paquetes de galletitas que comprábamos en el súper, no podíamos salir de casa. Entonces, claro, una persona que empieza, que comienza, que da sus primeros pasos, no tiene la educación financiera necesaria y suficiente, que es algo mínimo en una primera instancia para entender, bueno, mi negocio va a tener un flujo de ventas, es decir, un flujo de ingresos. Pero yo probablemente vaya a tener que pagar un porcentaje de comisión de las pasarelas de pago. Depende de mi situación impositiva, voy a tener que pagar un porcentaje variable o un monto fijo. Y a su vez voy a tener costos, herramientas, plataformas, inversión personal, que rara vez eso se contempla. Entonces, claro, uno empieza a vivir desde la fantasía de que laburo a costo cero, cuando no estás laburando nunca.
a costo cero. Lo que termina sucediendo es que los negocios se van estabilizando, se van acomodando en determinados números, pero esos determinados números son lindos al principio, pero el ser humano es un animal de costumbre. Entonces, cuando Claro, vos te acostumbraste a un determinado nivel de facturación y no tenés educación financiera, ¿qué pasa? Empiezas a gastar lo mismo que lo que te ingresa. ¿Y en qué se va el dinero? En lujo. Lujo. Apariencia de lujo. la fotito de Instagram. La fotito de Instagram, el viajecito a Roma, al Coliseo, la quinta formación en el mismo tema redundante para validar que soy un experto, es decir, tu ego también drena tus finanzas. Uy, qué frase, tu ego drena las finanzas. Y todo eso, lo que el pymesario digital no se da cuenta que le hace es que le está drenando su blindaje a largo plazo, su seguridad a largo plazo. Porque si vos creces con vos empezás, haces que tu negocio nazca con este concepto de mi negocio va a tener sus gastos y yo tengo que ver esos gastos como si fuera algo que está aparte de mí, empezás a tener una conciencia mayor de cómo hacer para que ese negocio crezca. Porque hay una capacidad operativa, hay una capacidad de entrega, saber cuándo incorporar una nueva persona, no incorporar una nueva persona para simplemente decir, hey, estoy creciendo, gano menos plata, pero también trabajo menos horas. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Miro Netflix. Decisión de pobreza. Claro, desde la escasez. Eso es una decisión de pobreza. Liberar tiempo para ocupar en entretenimiento y gastar más dinero. Claro, liberas tiempo operativo y no te encargas de lo estratégico. Exacto, exacto. Entonces vos tenés negocios que nacen y crecen sin una estructura financiera, sin una claridad financiera, que llega un momento que el sistema, te guste o no te guste, te absorbe y te lleva a este famoso techo de los 10K, punto de quiebre de los 10K, llamémoslo como queramos. Pero claro, ¿de qué te sirve a vos facturar 10K si te terminás gastando 9 y 2 de esos son para sostener la estructura de negocio y los otros 7 son para capricho, consumismo, aparentar ser alguien que no sos y te metes en una rueda que encima te gusta porque todo ese consumo en general, todo ese lifestyle aspiracional tiene que ver con el placer inmediato que un pymesario empieza a vivir y que, ojo, está buenísimo, ¿eh? El decir, bueno, de golpe puedo ir al restaurante más caro, puedo acceder a la ropa de marca, puedo acceder a la tecnología de alta gama, puedo meter un viaje, que esto, que lo otro, pero donde haces la real diferencia financiera y económica es en ese momento, donde vos te construís como un verdadero empresario y la fase de emprendedor te dura meses o un año y medio como mucho. Y al toque pasaste a el rol o el lugar de empresario, que mira, piensa, ajusta, decide y repite el ciclo. Y construye a largo plazo. Ahí tenés uno de los principales problemas de los negocios digitales, que toda esta educación no existe. Entonces, claro, vender termina siendo la gran obsesión, porque además, voy a decir algo que es polémico, pero vender ventas es muy fácil. Claro, es Hacer la, plata vendiendo ventas es fácil, porque todo el mundo quiere saber vender. O sea, la persona que sabe vender nunca va a tener hambre, porque hay pocos buenos vendedores en los mercados, entonces siempre son demandados. sí, Entonces, una persona que sabe vender nunca va a dejar de tener un buen pasar, por así decirlo. Entonces, ¿qué hacemos? Vendemos ventas. Vendemos ventas, vendemos marketing. Eso se va especializando, se desarrollan un montón de subespecialidades, copywriting, tráfico, pauta, CM, inteligencia artificial, todo lo que vos quieras, que son habilidades necesarias y son eslabones necesarios en el mercado, porque sin ellos, o sea, es difícil hacer que la sangre llegue a ese negocio. La sangre es el dinero. claro, que lo mantenga vivo. Claro, o sea, son fundamentales, son claves, tienen un 50% de importancia en los negocios, o sea, es la parte más importante. El problema es que el mayor riesgo está en la parte menos importante y, como decías vos, poco sexy.
que si no la sabemos manejar, ese 5% o ese 10% lo que hace es romper el trabajo de todos los anteriores. Y ahí te metiste en el círculo virtuoso en el cual el pymesario hoy en general se ubica. Soy crack vendiendo, soy crack en el marketing digital, pero me la prendo fuego todos los meses y siempre voy corriendo atrás del 31 de cada mes. Y ese es el problema también porque desde desde lo operativo del negocio, muchas veces no te puedes salir del todo a pensar la estrategia y apuntar hacia el desarrollo del negocio porque estás consumido en la operatividad. Porque también yo creo que una de las cosas claves es entender cómo si estás en un lugar de CEO, de director, tu tiempo es el tiempo más costoso del negocio y ese tiempo viendo Netflix o haciendo tareas de bajo impacto o de bajo apalancamiento, porque te la estás prendiendo a fuego y no puedes tener un equipo en el que puedas delegar genuinamente todas estas operaciones, terminas siendo tú el principal cuello de botella de crecimiento, desarrollo y disfrute, porque al final tener un negocio es para disfrutar, que es algo que muchas veces en los negocios nosotros decimos, bueno, quiero la libertad financiera, quiero la libertad de tiempo, quiero ser mi propio jefe. El ser tu propio jefe es como la meca, pero ser tu propio jefe es una responsabilidad, yo creo que 10 veces mayor, porque vos a las 5 de la tarde, a las 6 no apagás y que bueno, listo, me olvidé del negocio. No. Masivo, bro. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que el resultado final al que lleva esto que estás trayendo es a que una persona que tiene un negocio de altísimo impacto, tiene un servicio diferencial y una entrega de alto valor, termina aceptando clientes que no están dispuestos a someterse al proceso que esa persona ofrece, entonces termina energéticamente roto porque los tiene que cargar en su espalda y llevarlos, o termina bajando los precios por la necesidad de emparchar la rueda pinchada del mes. Y eso es muy destructivo para el negocio, porque llega un momento en el cual vos te preguntás, y a mí me pasó, por eso lo digo, vos terminás preguntándote, ¿para qué hago lo que hago? O sea, ¿realmente tiene sentido para mí estar mentoreando a una persona durante 3 meses por $100 mensual a una entrega de 1 hora por semana, más quizás trabajo de back office, de ayudarlo con tareas operativas para descargarlo, o sea, un formato de entrega que sea un done with you? Claro, Y es como, no, no tiene sentido, pero si no lo hago, no llego. Y si no llego es peor porque a mi vida anterior no quiero volver y acá encontré ciertas comodidades que me gustan. Entonces terminás entrando en un círculo del cual terminás no sabiendo cómo salir. Y eso es un problema estructural muy grave, que no se resuelve mejorando habilidades en ventas o vendiendo más. Porque el día que vendas más, lo que te va a pasar es decir, ah, aire. Y ahora que tengo un sobrante, puedo, pum, vas, compras y estás en la misma situación. Y te acostumbras a un sobrante, pero también te acostumbras a un nuevo nivel de gasto. claro. Entonces esa inconsciencia, esa inconsciencia financiera e inconsciencia operativa, termina haciendo que negocios que podrían ser grandiosos y que tienen un potencial de crecimiento y de impacto en el mundo enorme, se rompan por las malas decisiones y por la ignorancia del inicio. Claro, y es un juego que a nadie le explican cuando empieza esto. O sea, las reglas del juego no te las explican y no te las dicen, sino que cuando entras y empiezas a entrar en esa vorágine donde no tomaste bien las decisiones, donde ignoraste estas cosas, empieza a ser una carga significativa. Y lo digo siendo autorreferencial, cuando empecé en el mundo digital, sobre lo que implica operativamente hacer esas tareas no sexys, sentarse a laburar esas estructuras financieras para que el negocio me permita crecer disfrutándolo. Porque no es crecer a toda costa de que, bueno, tengo una semana sin dormir. Hay gente que le gusta, se le respeta. No es, por ejemplo, personalmente, de la parte de negocios de servicio,
donde yo me considero que es algo que me gustaría. Es como que, bueno, estoy que no tengo relaciones familiares, no tengo relaciones con amigos, no tengo vida propia, no tengo sueño y de repente, bueno, sí, estoy facturando los 10K a costa de que toda mi vida por fuera del negocio no existe. Ujú. Correcto. Es un mensaje súper peligroso dentro de este contexto porque ignoro estas cosas. Ojo, hay muchos perfiles que les encanta esto. Y ojo, es un mensaje necesario también, ¿eh? ¿Por qué? Porque vos tenés muchas personas que llegan a su vehículo correcto por el motivo incorrecto. Hay Ok, muchas, hay muchas personas que llegan tentadas por la guita, que quizás pueden estar hoy en un trabajo que no les gusta, o tienen un negocio que ya no los llena y de golpe les empieza a pulsar internamente, en su corazón se empieza a prender fuego por algo nuevo, y ese mensaje de te enseño a facturar $10.000 mensuales en 4 meses con mi super mega macro embudo estratégico persuasivo, claro, persuasivo y aprobado por Elon Musk, es un mensaje necesario. ¿Por qué? Porque le permite a la persona ponerse en conexión y ponerse a girar y vivenciar los primeros pasos de ese negocio. Y vamos a ser sinceros, son grandes captadores de potenciales empresarios de negocios digitales. Pero todos por algún lado empezamos. bueno, sí, es un punto que tiene un sentido y al final es eso, pues como que, bueno, esto me puede salir del día a día del 9 a 5 y tener el capital suficiente en una vida para disfrutar una vida que probablemente en el 9 a 5 es difícil, a menos que hagas, no sé, carrera corporativa y toda una serie de cosas que a ¿Mm? veces es igual de complejo. Totalmente. Entonces, es peligroso, sí, es necesario también. La cuestión es la conciencia que cada uno quiera ponerle y que cada uno también comprenda que en cierto punto hay un refrán que dice la mentira tiene patas cortas. Bueno, eso pasa y pasa mucho. Es decir, un negocio que no tiene una real entrega y no tiene una garantía detrás de un resultado prometido, que no tiene una tasa alta de consecución de ese resultado que promete, a la larga termina cayendo por una simple cuestión. Es un fenómeno, hasta te diría, como más energético o mental. La gente empieza a desconfiar y deja de comprar. La persona que antes ofrecía eso empieza a dudar de sí misma. Cuando empieza a dudar de sí misma, le da más miedo salir al mercado. Cuando le da más miedo salir al mercado, empieza a convertirse en alguien invisible, se acostumbra a la sensación de ser invisible y llega un determinado momento que dice, esto no es sostenible, no lo puedo hacer más porque me está haciendo mal a mí a nivel interno, y cambia. Algunos cambian para bien, otros quedan en el camino. Es un ciclo normal, cada uno toma sus propias decisiones y ninguna es mejor que la otra. Claro, Pero acá el punto clave es que si vos sos un pymesario digital, que hoy en día estás metido en esa rueda de la obsesión por los $10.000, te preguntes cuál es el precio de los $10.000. ¿Cuánto me cuesta a mí vender $10.000? Porque si vender $10.000 a vos te cuesta 8, deja de perseguir vender 10.000, para la pelota y fíjate cómo puedes hacer para que te cueste 3 o 4 y te queden 6 en el bolsillo, porque ahí tu negocio hace sentido. Si no, claro. ¿para qué querés la medallita del éxito de facturación? ¿De qué Creo sirve? Sí, creo que es un tema del ego, de decir, bueno, llegué a este punto y me convertí en una persona que 10K al final al año son 100K y es como que, bueno, estoy por encima de mi entorno, de esas personas que... ¿Y por qué? Porque incluso a lo que ibas del tema de la trampa del ego, de decir, bueno, de 10K, pero me patino 7 y 8 para que vean que el estilo de vida es de 10K. Y ni siquiera es tuyo y tiene que ver con tu esencia. Vos en el fondo sabés que serías más feliz tomándote un café con leche o unos mates con un desayuno saludable en tu casa, habitando tu entorno en tu silencio, que yéndote a desayunar por $50
al mejor café de un hotel 5 estrellas en Buenos Aires. Lo sabés, pero así todo elegís lo otro porque tenés que mantener una imagen. Y ahí a tu ser, a tu persona privada, le duele el alma. Y la esencia nunca pierde. Entonces ten cuidado con las elecciones que tomás. Claro, incluso, bueno, yo creo que, fíjate, algo que dijiste que me gusta, lo del vehículo. O sea, si partimos de ese hecho, el masivo, bro, puede ser un mal necesario, un poco mal enfocado. O sea, opinión personal. O sea, es un mal necesario. Ahora en un rato te paso a buscar con el Lambo. Sí. Porque bueno, sí, él promete un poco la facturación, pero lo lleva desde el ego, es decir, mostrar, 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 que a veces te dice, hice 400K, hice 100K en 15 días y me hice 100 burpees, pero eso probablemente no se sabe si se pueda sostener, si solo se mantiene en mostrar el lifestyle. Atrae a muchas personas, sí, necesario también para el tema de emprender, porque obviamente el tema de emprender es, querés hacer guita, o sea, Claro. está bien, capitalismo, pero como que hay que tener cuidado, o sea, yo creo que aquí lo que hay es que tener cuidado con los referentes que vas a tomar directamente allí. Claro. ¿Qué Yo tomas siempre de, perdón. que los referentes que tomas? Porque, por ejemplo, el masivo, hay alguno que pueda que tenga cierto sentido, tiene un poco de, ¿Mm? no necesariamente son, porque por detrás la entrega puede ser muy buena. Ojo, tal vez el mensaje es polémico porque sencillamente busca y entienden, muchos entienden bien el juego de redes sociales, entienden el juego de la polémica, entienden el juego de que muchas veces si ese mensaje transmite una emoción, que esa emoción te genera algo internamente porque ves eh, algo que es mostrar el Lambo y esto es una situación que no entienden ese juego, pero por ¿Mm? detrás la entrega puede ser otra. Y ojo porque casos contados sí he visto. Prometen el Lambo, en la entrega hacen una forma diferente y es como que no. Yo no te niego que he utilizado mensajes persuasivos desde el vender más, pero cuando venís conmigo, hey, no, vender más necesitas esto, 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 que son condiciones necesarias de trabajo, no sexys, para que ese objetivo se dé. Totalmente. Pero totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? Yo creo que mi principal punto de cuestionamiento de eso siempre es, ¿estás en un lugar de ser fiel a vos mismo o te estás yendo por un lugar con el cual verdaderamente no resonás y no tiene nada que ver con vos? Porque si no tiene nada que ver con vos, ¿para qué lo haces? ¿Qué querés? ¿Una vida maquillada? ¿Querés una vida de cotillón? ¿Con amistades falsas? ¿Relaciones por interés? Sostener un discurso, sostener una persona pública, una imagen pública o una marca personal, que después cuando te acostás vos con tu propia verdad, en Latinoamérica le llamamos almohada, vos sabés en el fondo que no estás siendo fiel a vos mismo. Por eso digo, muchas veces es necesario ese tipo de personajes y ese tipo de jugadores en el mercado de los negocios digitales. El punto es que el pymesario pueda ser consciente de cómo está dando esos primeros pasos, porque esos primeros pasos después son los que terminan marcando todas las soluciones que esa persona tiene que buscar y que tiene que instalar, que tiene que implementar y todo el criterio que tiene que formar para poder hacer sostenible, disfrutable y rentable un negocio en el largo plazo. O sea, estamos jugando un juego en el cual estamos corriendo y persiguiendo sumas siderales de una creación artificial de la raza humana con la cual no nacemos y tampoco morimos. ¿Tiene sentido? ¿Tiene real sentido? Porque una cosa es seguir mi ambición personal detrás de mi verdad Claro, y otra cosa es comerme el discurso y el personaje del sistema. ¿Querés los 10? Andá por los 10. ¿Querés 200? Andá por 200. Andá por lo que quieras.
lo que estoy diciendo yo en este momento, hablo por mí, no es correcto. Tampoco es incorrecto, es mi forma de ver las cosas. Apunta a despertar conciencias. ¿Querés el millón? Anda por el millón. Si lo lográs, yo te voy a aplaudir y probablemente quieras saber cómo lo lograste. Por una cuestión de inspiración. Pero mi objetivo no está ahí. Mi objetivo está en vivir un estilo y una calidad de vida distinto. Y fue algo que me costó mucho tiempo entender y que me costó mucho tiempo alinear a la fidelización personal. Y el día que lo logré, mi situación económica, mi situación financiera y mi calidad de vida mejoraron abruptamente. Ahí es donde yo hice mi por 10. Y Claro, mi por 10 no estuvo en mi bolsillo. Mi por 10 estuvo en cómo yo estoy viviendo hoy en día y cuál es el nivel de disfrute de cada cosa que elijo encarar en mi vida. Y sí, claro. y sí, el dinero me sobra. Y es importante. Mira, yo estaba viendo una recomendación, no sé si llegaste a ver Marty Supreme, una película ahora nominada al Oscar. No. Hay en la película, para sin tratar de hacer el spoiler, trata de un profesional de tenis de mesa que está buscando a como de lugar llegar a la cima. En ese tránsito es una persona obsesiva con llegar aquí, yo quiero llegar acá, 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 acá. Quemo todas mis relaciones a un punto que eh, se vuelve incómodo, se vuelve Ujú. incómodo. Yo creo que cualquier empresario, pymesario, debería ver esta peli, porque refleja que el llegar a cierto punto a todo costo, pensátelo, si refleja realmente lo que querés. Porque en la película se refleja a una persona obsesiva, bastante narcisista, pero obsesiva de llegar a un punto de su vida que no le importa quemar todo. Y creo que conecta muy bien con esta reflexión del ego, de desde dónde lo quieres tener el negocio, desde Sí, dónde lo quieres, de dónde los desarrollas, de dónde estructuras tú la versión del negocio que querés. Porque tal vez esos 10K y te quedan dos en el bolsillo, proyectas a 3 con gastos tranca por 1000 y con los 2000, digamos que quedan realmente. No estoy diciendo que vayas por menos, estoy diciendo que genuinamente entiendas desde dónde lo puedes sostener. claro, que seas consciente de qué vida querés crear. Porque si yo te digo a vos, ¿qué preferís? ¿Un negocio que facture 10 pero te deje 1,5? ¿O un negocio que facture 6 pero te deje 3? No, que me deje 3 en el bolsillo. Bueno, muchas personas prefieren el que factura 10 por el hecho de que factura 10. Y ahí es donde digo, no hay revisión personal. Me hace acordar muchas veces a la película Whiplash, que es la del baterista, que es un concepto muy similar al que traes vos, pero no está enfocada desde el lugar de las relaciones, sino que está enfocada desde el lugar de romperse internamente para lograr esa aprobación o llegar a ese lugar con ese profesor que el pibe, que el baterista tenía. Y muchas veces es lo que pasa. Nos rompemos para buscar la validación externa y dejamos de lado la validación interna, como si a la afuera le importáramos. Y ese es el punto. Creemos que le importamos más a la afuera de lo que nos tenemos que importar a nosotros en el adentro. Y a la afuera no le importás y no le vas a importar nunca. Sos un personaje de último recurso en la vida del resto de la gente. Sí, Sos mira, un, sos un secundario con tus hijos, con tus padres y con tu pareja. Secundario, no principal. Principal siempre es uno mismo. sí. Y es una reflexión que a veces es difícil, ¿no? Aquí voy a usar algo que es una reflexión que me pasó recién, con un proceso que lo veo que a veces uno dentro de esta búsqueda y dentro de este proceso olvida diferenciar lo importante de lo que es valioso, realmente. O sea, lo valioso lo pones con algo que es difícil. Tal vez llegar a 10, 20, 50K es difícil, pero no es realmente a veces lo valioso. Y sé que entramos en un terreno filosófico, pero la filosofía que tengas personal, me he dado cuenta,
laburando también mucho con vos, desde esa filosofía personal afecta muchísimo el negocio y qué estás dispuesto a sostener y cómo esa estructura te permite esa vida que te habilita, porque de repente incluso no es algo que decimos nosotros, creo que hay muchos videos y aquí cito a Sofía Contreras, genia de los negocios y Ujú. que tiene muchas reflexiones relacionadas a esto, donde, o sea, tu negocio habilita la vida que quieres vivir. Claro, Y, exacto. y pasa mucho, por lo menos en el mundo digital, porque yo lo vivo a diario. O sea, es como que estoy en una espiral de siempre alcanzar al 31. No tengo un horizonte de supervivencia clave. Este concepto, si no lo tienes interiorizado, tienes que trabajarlo. Creo que, bueno, ahorita me puedes dar una ampliación de en cuánto tiempo puedes mantener el negocio sin necesidad de hacer una venta. Por ejemplo, y eso es un concepto clave que yo creo que a mí me cambió el juego en mi negocio digital. Cómo yo primero creo las condiciones para que el horizonte de que mi empresa no se muera por no vender en los próximos meses me va a permitir crecer desde el disfrute y no crecer desde el si no llego a fin de mes. Bueno, no sé, va a tener que comer arroz todos los días y aún así posar para Instagram diciendo que soy un super empresario. Exacto. Y la gente va viendo cómo vas adelgazando mes tras mes o semana tras semana. Como ya ha pasado y hay varios casos estudiados por mucha gente. La psicología detrás del prototipo de. Yo creo que aquí ese es uno de los conceptos que más me gusta. El horizonte de supervivencia. Me voló. ¿Qué le dirías a un empresario digital para empezar a laburarlo? Ese consejo que le darías, che, ¿qué es esto y cómo lo aplico? Es un concepto muy, pero muy simple. Y son el dinero que vos tenés hoy en día ahorrado, el capital que vos tenés hoy en día, y si lo querés hacer bien ácido, lo cortás ahí. Si querés ser un poco más complaciente, le sumás el dinero que tenés a cobrar de lo que ya vendiste. Pero que ese dinero todavía en términos reales no deja de ser una promesa futura, no deja de ser una fantasía. Por más que nosotros sepamos que, bueno, tengo un cliente que me paga en 2 o en 3 veces, genial. ¿Sí? Criterio bien ácido, solo el dinero que tenés hoy en día en efectivo, cuentas bancarias, ahorros, cripto, lo que sea. Más tus cuentas a cobrar para ser un poco más amable. Y eso lo tenés que dividir por tus gastos personales y de negocio. Porque sabemos que un pymesario cuando empieza tiene todo mezclado y es un santo lío, santo quilombo. Bueno, vamos a validarle el quilombo por un rato. Todo lo que vos gastás para vos y para tu negocio, eso te va a dar un número. Esa es la cantidad de tiempo en meses o en días. El coeficiente te va a dar en meses. Si te da 3, son 3 meses. Si te da 0,5, son 15 días, es medio mes. Esa es la cantidad de tiempo que vos podés sostener tu vida personal y tu vida de negocio sin vender un centavo, sin vender un dólar. Tu primer objetivo tiene que ser que eso sea 6, porque vos trabajas con la mente en paz, con la mente tranquila si sabés que por 180 días estás cubierto. No necesitas el dinero de la venta. Ya la venta para vos pasa a ser un desafío. Entonces ahí la venta se torna verdaderamente relevante, porque la venta te lleva a la conversación de, che, si yo quiero vender más caro o quiero vender más, ¿qué estrategia tengo que implementar? ¿Puedo aumentar mis precios? ¿Puedo mejorar mis productos o mis servicios? Y empezás en conversaciones más propias e intrínsecas de los negocios. Eso lo que te da a vos es un panorama concreto de cómo está tu vida financiera, que es muy distinto al cash flow o al flujo de caja. Porque vos podés tener una venta de $10.000, un flujo de caja saliente de gastos de 8.000 y tu horizonte de supervivencia puede ser 13 días. No te sirve. No es sustentable. Te enfermaste. Te enfermaste. No pudiste hacer historias por 2 semanas. Te fundiste.
te fundiste. No podés comer. Esa es la importancia de tener en claro tu número. Claro, y es un concepto tan distante a lo que se habla. Facturar, 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 facturar. Está. La plata si no fluye se estanca, la plata si no fluye muere. Que fluya hacia tu cuenta de inversión para de acá dentro de 15 años tener un capital de $600.000, 25 veces tus gastos anuales. Eso, ahí tenés la libertad financiera comprada. Ahí sos libre financieramente. Porque podés vivir de intereses, porque siempre el interés va a ser superior a lo que vos vas a gastar. Claro, Entonces, lo que le diría al pymesario es, ahora mismo, papel y lápiz. ¿Cuánta guita tengo en el bolsillo, en las cuentas? ¿Cuánta guita tengo a cobrar? ¿Cuánta guita gasto por mes? Dividan. Si se quedan fríos, me mandan un mensaje. sí, totalmente. Ahí les armamos la estructura financiera, se las armo yo, y la estructura de marketing para darlo vuelta se las arma Adri. Totalmente. Ahí es donde este es el concepto clave que yo creo que deberías llevarte hoy, hacer este ejercicio, comentar acá si esto te sirve, cuál es la estructura, si hiciste el ejercicio, puedes dejarlo, puede ser por privado, puede ser en el Instagram de Nahue, igual aquí abajo van a estar los Instagram, tanto el de Nahue como el mío, para que lo reflexiones, porque el mundo de los negocios digitales es un mundo donde hay muchas posibilidades. Hoy se están abriendo posibilidades gigantescas con el uso de AI, con vender fuera del país. No te tienes que atar solamente a la economía local, que eso es una gran ventaja competitiva, pero también estás compitiendo con un mercado cada vez más globalizado, mucho más profesional. Yo siento que hay algo bien interesante que pasa en Latinoamérica, que el mercado se está sofisticando. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado está haciendo mucho más profesional a la hora de entregar valor, también a la hora de ver dónde hay valor de forma realista, porque sabemos que hay muchas ofertas engañosas, muchas ofertas que prometen más de lo que realmente dan, y ahí el mercado se pone más escéptico para los empresarios digitales. Por ejemplo, vos lo que decías de los cursos, por ejemplo, que en el 2020 explota a partir de que estamos todos encerrados, hoy por hoy, por lo menos en pauta digital, tener un ROAS arriba de 5 es una bestialidad. Cuando te digo ROAS arriba de 5 es que por cada dólar que inviertes en publicidad te retornan 5. Va a salir alguno que puede decir, no, sí, yo tengo ROAS 7, yo tengo ROAS 8, pero en el 2020 habían ROAS de 30, de 45, de 50. Obviamente, metías $1.000, sacabas 30, 40, $50.000. Hoy eso lo puedes sacar en un lanzamiento, por ejemplo. Sí, es viable, lo hacen. Lanzamientos es cuando haces un proceso de marketing donde haces una oferta en un periodo determinado. Es decir, en el mes de marzo tienen una mentoría y solo puedes comprar en el mes de marzo. Pero, por ejemplo, pasa mucho que eso ya no se ve hoy. El mercado está mucho más escéptico, está mucho más competido, los costos publicitarios están muy disparados, que de hecho, incluso dentro de esa estructura, hay un concepto que muchos no entienden, que es la inflación de la publicidad. Si tenemos más personas metiendo dinero en pauta, Sube. sube el costo Chicos, economía, oferta y demanda. Cuando algo es más demandado, sube su precio. y muchos no lo tienen contemplado. Como que bueno, voy vendiendo y al final después para adquirir un nuevo cliente, no te das cuenta de que tienes que sacar una parte de tu estructura financiera para eso. Y te das cuenta de que no. Pero a mí me dijeron que mi CAC era 2. Y yo ahora invierto 2 y no vendo. No vendo. O el típico, che, si invierto $1.000 y tengo un retorno de 5, es decir, si yo meto 1.000 y saco 5, si meto 5 saco 25. No No, necesariamente así. no. Ojalá. No es matemática lineal, chicos. Hay una ley la ley de los retornos decrecientes que aplica, o sea, no, tú no vendes y tiendes al infinito, porque te empiezas a chocar con otros jugadores, por ejemplo, por lo menos Pauta, desde la parte de inversión en publicidad, cuando empiezas a invertir un poco más, empiezas a chocar con jugadores grandes del mercado. Y esos jugadores grandes
O sea, es como que empieces a jugar, estabas en la cancha del barrio y te empiezas a enfrentar a River, a San Lorenzo, a Boca. Che, esto está jugando en otro nivel. Claro, exacto. Se te sofistica mucho porque empiezas a aprender otros conceptos y te empiezas a cruzar con una persona que a vos te ve una vez, pero a este referente de mercado lo ve 15 veces en un día por el remarketing, 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 remarketing. Y porque capaz vos estás metiendo 5 lucas y el chabón está metiendo 200.000. Y obvio, hasta en la sopa. Entonces, la estructura de la cual estábamos hablando es importante para prevenir estas cosas y para que el crecimiento sea, todo crecimiento de negocio, toda expansión de negocio es caótica, siempre es caótica. Sea desde lo operativo, sea desde lo financiero, o sea desde lo personal. Capaz dos pilares los tenés ordenados y el tercero es un desastre. Es normal y pasa. Y de hecho tiene que pasar, porque son estructuras nuevas naciendo y rompiéndose estructuras viejas. Ahora, si vos haces todo tu trabajo a conciencia y te tomás el negocio como si fueses un empresario desde el día número uno, tenés estás en el 3% de emprendedores de inicio que va a prosperar, va a ser rentable y transitando su proceso de crecimiento en los tiempos en los cuales tiene que ser, va a lograr el éxito que se propone. Si no, va a llegar un momento en que te la vas a pegar contra la pared y no vas a entender cómo ni por qué, si las cosas venían bien y de golpe dejaron de estar bien. Bueno, porque hay etapas que no se pueden evitar y hay cuestiones internas inherentes a un negocio que son aburridas, sí, que son burocráticas también, pero que son plenamente necesarias para poder llegar al disfrute de eso para lo cual vos estás construyendo tu negocio. No, y que al final, o sea, también saber diferenciar, por ejemplo, dentro de esta estructura que la disfrute de ese crecimiento, porque hay temporalidades, o sea, los negocios tienen temporalidades. Por ejemplo, en el mercado argentino sé que enero tiende a ser bastante más flojo, la gente se va de vacaciones, el verano, venís de diciembre, te la gastaste toda. Entonces, ¿qué pasa? Si tu horizonte de supervivencia es menos de 15 días y en enero no vendes, ¿qué sucede? Muchas veces no Salvo, entiendes esto. salvo que estés en el nicho del desarrollo personal. Porque el argentino, como argentino, le digo, es tan intenso que cuando cierra el año empieza, este es mi año. Y es un mes en el cual se invierte mucho en desarrollo personal, enero. Bueno, ya saben, los coaches de desarrollo personal, cuando llegue el próximo enero, me escriben para hacer la proyección de pauta 15 días antes. No, no. En noviembre te escriben. Cierto, En cierto. noviembre, mi mes histórico más alto de ventas fue enero. Bueno, Todos los eneros. Yo voy, para mí el año termina en octubre. 31 de octubre para mí es fin de año a nivel negocio. ok. Noviembre y diciembre, flow. Enero, ¿por qué? Porque la gente está con el impulso de inicio. Es el momento indicado para darles la herramienta del año. Ok, En bueno, marzo llegaste tarde. ok, estructura de comunicación, laborarla desde noviembre para posicionarte fuerte inversión en enero si estás en el nicho de desarrollo personal. Esto para los coaches va a ser clave. Así que, bueno, A las eh, agencias también, porque tienen que salir a captar clientes en septiembre, octubre. sabes que históricamente, desde mi lado de agencia, uno de los meses más interesantes son enero, julio, junio, julio, agosto tiende a ser pico de facturación, por lo menos Mm, en el mercado argentino, en muchos rubros, por el invierno. Creo sí, que tiene que ver un montón de que creo que las personas no salen tanto. hibernamos un poquito. No, pero también por el tema del medio aguinaldo, mitad Sí. de año, Y hay por más el, dinero y en la por el calle. corte de mitad de año. Exacto. Si vendes servicio, la gente hace un balance a mitad de año y si no le gusta cómo va, pone guita para que el de diciembre sea mejor. Y octubre también me pasa lo mismo. ¿Sí? Quieren anticiparse a, por lo menos si tienes agencia, octubre en el mercado del sur, Argentina, Chile, Uruguay, tiende a haber mucho, quiero romperla en noviembre
y diciembre. Pero eso sí, hay que venderlo en octubre. Si te dice que quiere romperla en noviembre y diciembre y te contrató en noviembre y diciembre, si no hay un trabajo estratégico previo, Tarde, difícil, tarde. tarde. Entonces, llévense estos 3 pilares. Conozcan su mercado, malditos pymesarios. Conozcan los ciclos de su mercado. ¿Qué pasa en mi mercado? Tu venta no es producto del azar. No es producto del reel que pegó. A veces sí, pero pocas. Ojo, Conozcan los ciclos de su nicho, conozcan los ciclos de su mercado. Estructuren bien las estrategias de comunicación de manera profesional, entendiendo en qué liga juegan, dónde están posicionados en el mercado desde el cual se están moviendo, y apalánquense en las finanzas para que pueda ser sano para su mente y para su bolsillo. Si hacen eso, están dentro del 5% más profesionalizado de los emprendedores digitales. Y no son cosas complejas. Son decisiones y dejar un poco la dopamina barata de lado. totalmente. Y escuchar terapia de negocio. Tienen También. que escuchar los otros episodios. De verdad Suscríbanse. que suscribirse, comentar, siempre todas las personas que comenten les vamos a estar respondiendo. De verdad que, Nahue, gracias. Creo que aquí llevamos mucho valor. Hay algunos cachetazos de realidad que yo creo que son importantes porque emprender es difícil, pero es un difícil que yo creo que vale mucho por el crecimiento personal que uno tiene que tener y revisarse hacia lo interno. Es muchas veces más importante que escuchar al masivo bro con el Lambo. Son necesarios en muchos casos, pero revisarse hacia lo interno sobre el negocio que quieres sostener y si está alineado a la vida que quieres vivir, creo que es clave. Conceptos, horizonte de supervivencia, entender tus ciclos del mercado y quedarse escuchando terapia de negocios. Gracias. Nos vemos la próxima y le vamos a traer una bomba. Le vamos a analizar en un caso de éxito de una empresa que estructuró sus finanzas, estructuró su marketing y cumplió el sueño que venía postergando hace 10 años gracias a esas 2 decisiones. Así que se nos quedan pegados a estos episodios y la semana que viene vienen a buscar esa información que va a ser oro puro. Gracias a él. Gracias a vos, Nahue. Bye.